Está hablando el profeta, ¿no? Ezequiel, acá en este caso. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, y llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. El nombre Ezequiel le dijo, significa Dios fortalece. Es decir, ya tiene todo un significado el profeta levantado con ese nombre en medio de esa situación. Estamos hablando de una fecha de 573 a 590 años antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de el contexto histórico en el cual este profeta es levantado. Es un momento en que el pueblo de Israel pasó un momento muy difícil. Fue llevado cautivo como esclavos, ¿sí?, a Babilonia. Y todo había sido consecuencia no de un abandono de Dios, sino que el abandono del pueblo de Dios hacia Dios. El pueblo de Israel había empezado a entrar en pecados de nuevo, se había alivianado en las cosas espirituales, en los compromisos que tenía con Dios, y de repente en una liviandad espiritual que lo llevó a su muerte espiritual. Eso rompe el pacto que tenía Dios con su pueblo. Ningún enemigo iba a prevalecer contra ellos. Se rompe ese pacto, viene el pueblo de Babilonia, ¿sí?, el imperio en realidad, y lo lleva cautivo. Él levantó con un mensaje. El primer mensaje es de condenación, porque él hablaba de parte de Dios, y empezó a hablar juicios, que esto era un juicio, parte de un juicio. Pero aún así la otra etapa del mensaje de Ezequiel era de una promesa de que iba a volver la gracia de Dios y los iba a restaurar. Eso que en realidad requería la ira, según lo que Dios había ordenado, la ira y la destrucción total, a través de esa situación de esclavitud haya un proceso para después poder restaurarlo. En medio de esa generación, la que es llevada como cautiva a Babilonia, ya el profeta Ezequiel levanta una palabra que es la primera que empieza a decir, que es de ánimo, ¿sí?, más allá de todo lo que es, habla las cosas muy directas, y más cuando se trata de pecado y de rebeldía. Eso es lo que realmente hace levantar en contra de Dios a una persona, ¿no? Pero Dios hablaba a través de su profeta de su justicia, ¿sí?, porque Dios es justo, y si es justo, cada uno tiene que pagar conforme a lo que le debe a él. Y más allá de esa dureza, empezó a hablar una palabra que era de gracia, de sustento y finalmente de restauración. Y dice que en medio de esa esclavitud y ese proceso que tuvieron que pasar, que aparte no fueron esclavos 1 año, 2 años, fueron 70 años que estuvieron ahí, que de toda esa generación, solamente por un remanente santo que se permaneció en santidad, que no permitió contaminarse, que a pesar de haber ido esclavo y haber recibido todas esas leyes nuevas, torturas y no sé cuántas cosas, hasta que finalmente pasaron los 70 años y Dios comienza el proceso de restauración, ese remanente santo no se contaminó. Hubo un grupo de personas que dijeron: nosotros no nos vamos a contaminar, nosotros no vamos a aflojar, nosotros vamos a seguir esperando la gracia de Dios.